La Moderna presenta. Nos encontramos ahora ante una iglesia típica de la Iglesia Ortodoxa rusa. Me refiero a su arquitectura. Es una arquitectura extraordinaria, única en todo el mundo. Contemple usted estas cúpulas en forma de cebolla, unas cubiertas con lámina de oro y otras ricamente decoradas con esmaltes multicolores. El mismo material que se utiliza en los famosos huevos de Pascua de la casa Fabergé, que solía obsequiar a los zares con ocasión de la Pascua en cada año, la Pascua de la Resurrección. Cristo resucita victorioso de la muerte y dado que un huevo contiene en su interior la vida, así también la cruz contiene la vida próxima en la resurrección de Cristo Jesús, que emerge vencedor de la muerte. Así que en Pascua suelen obsequiarse huevos y por eso es que aquí en Rusia la casa Fabergé regalaba huevos a los zares, huevos con joyas, con oro, pero sobre todo con esmalte, el mismo material con el que se han recubierto estas cúpulas de esta iglesia de la Resurrección de Cristo en San Petersburgo, también conocida aquí como la Iglesia de la Sangre Derramada. Este nombre le viene de un acto fatídico, pues precisamente en este lugar murió asesinado durante un atentado el zar Alejandro II. Y para conmemorar ese acontecimiento de tristeza y de pérdida, es que se levantó aquí esta iglesia en el lugar en el que él murió. Cuentan aquí en Rusia que este es el lugar donde se creó, donde se desarrolló el llamado terrorismo político, pues muchos zares habían sufrido atentados. Nada menos que Alejandro II, quien murió aquí, ya había sido víctima de 8 atentados contra su vida anteriormente al fatídico atentado en el que murió. Esta iglesia pues es dedicada y consagrada a la memoria, al memorial de la resurrección del Señor, la iglesia de Cristo resucitado en San Petersburgo, con sus maravillosas cúpulas multicolores y de oro en forma de cebolla. Construida a finales del siglo XIX y principios del XX, la Iglesia de la Resurrección de Cristo es representativa de la arquitectura tradicional de Rusia y es a su vez una de las obras más importantes de culto y del arte monumental decorativo. En octubre de 1883 se colocó la primera piedra de la base de la iglesia por órdenes de Alejandro III y fue consagrada el 19 de agosto de 1917. En 1941 fue destruida durante el sitio de Leningrado, pero 19 años después fue reconstruida y hoy es uno de los principales museos de Rusia. La base de la iglesia es un espacio cuadrangulado y coronado por 5 cúpulas. Columnas altas dividen el volumen de la iglesia en 3 partes. En ellas están colocados más de 250 iconos de santos, mártires, profetas y apóstoles. En la parte opuesta de la catedral está el lugar de la herida mortal del emperador Alejandro II. Debajo se encuentra el fragmento del pavimento sobre el que fue derramada la sangre del zar. En la decoración artística del interior se empleó mármol italiano, jaspe de Urales, pórfido de Altai y otras especies de piedras semipreciosas. En el plafón de la cúpula principal luce maravilloso Cristo omnipotente. La obra dominante de la decoración del altar es precisamente la imagen de Jesucristo. En el centro de su fachada occidental se encuentra el icono del príncipe santo Alexander Nevsky, el santo patrono de San Petersburgo.
En la parte media del campanario se encuentra la colección heráldica única compuesta de 134 escudos de provincias, regiones y ciudades rusas que se donaron para la construcción de la iglesia. En la decoración del campanario se acentúa de manera especial la crucifixión. El complejo de mosaicos del exterior se compuso durante 12 años y es uno de los más grandes de Europa. La iglesia se hizo mundialmente conocida gracias a esta colección única de mosaicos. No solamente sus extraordinarias cúpulas en forma de cebolla es lo que nos llama la atención en esta iglesia. Por sí misma es una constante manifestación de alabanza a la divinidad de Cristo Jesús. Ha sido edificada principalmente con ladrillos, lo que la hace ser muy diferente a otras iglesias, pues no se utilizó aquí el mármol, y las ilustraciones de los pasajes de la vida del Señor fueron elaborados con mosaicos multicolores. La iglesia de la resurrección del Señor o de la sangre derramada en San Petersburgo, Rusia. Nos encontramos ahora en la Iglesia Católica de San Petersburgo. Es la iglesia de Santa Catalina. Se edificó por indicaciones del zar Pedro I, quien quiso que en San Petersburgo hubiese una iglesia católica. Es pues la iglesia de Santa Catalina, edificada hacia los años 1730, más o menos. Encontramos entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa rusa varias diferencias. Una de ellas principalmente en los sacramentos, otra en la liturgia, pero la diferencia principal radica en la concepción del origen del Espíritu Santo. Esta cuestión se llama el filioque y la diferencia consiste básicamente en una o dos palabras, pero el concepto teológico es muy profundo. En la Iglesia Católica aseveramos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así lo decimos al profesar la fe en el credo. Cuando decimos creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. A diferencia de los ortodoxos que afirman que el Espíritu Santo solamente procede del Padre. Otra diferencia la encontramos en la liturgia, que es mucho más rica en cantos y es más lenta en lo que se refiere a la contemplación y a la oración, a diferencia de la iglesia de Roma, que tiene los cantos más reducidos. Otra diferencia en los sacramentos la encontramos en el bautismo y en la confirmación, que son administrados al mismo tiempo. El cristiano ortodoxo es bautizado e inmediatamente después es confirmado, a diferencia de la iglesia de Roma, en la que es bautizado el niño muy pequeño, siendo un bebecito, y recibe la confirmación más o menos a los 10 años de edad. Otra diferencia es en la celebración de la Eucaristía, en la liturgia eucarística, pues en la Iglesia Católica de Roma utilizamos el pan ácimo sin levadura en la forma tan conocida por todos nosotros, que es la hostia, el pan muy sencillo. En la Iglesia Ortodoxa rusa se utiliza el pan con levadura, es decir, piezas o gasas, por decirlo así, que es fraccionado con cuchillo, y se recibe la comunión además en las dos especies, el cuerpo de Cristo en el pan con levadura y la sangre de Cristo en el vino, que es proporcionado a los fieles mediante una cuchara. Por supuesto que la Iglesia Ortodoxa rusa no está en comunión con el obispo de Roma, aunque lo reconoce como obispo, aunque lo reconoce como primado, sucesor de Pedro, pero no le debe obediencia a partir del cisma de Oriente.
La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene a su patriarca, que es el patriarca ortodoxo ruso de Moscú. Pues estas son algunas de las diferencias entre ambas iglesias. Además hay que decir que los sacerdotes ortodoxos rusos, si no son monjes, pueden acceder al matrimonio, pueden tener esposa y familia también, a diferencia de la Iglesia Católica de Roma, que prevalece allí el celibato sacerdotal y por supuesto en los frailes el voto de castidad. Nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora de Kazán. Esta es la catedral del Patriarcado Ortodoxo Ruso de San Petersburgo. Como usted puede apreciar, su atrio se ve precedido por una columnata circular que nos trae el recuerdo de la columnata en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En el interior de esta iglesia catedral se encuentra el muy famoso icono de la Virgen de Nuestra Señora de Kazán, un icono que estuvo en propiedad de la Santa Sede durante muchos años y que el Papa Juan Pablo II regresó al patriarca ortodoxo de Moscú como un obsequio para que este icono tan apreciado regresara a su lugar de origen. En el interior de esta iglesia, el icono de la Virgen María con su divino Hijo en brazos es muy venerado por este pueblo creyente, este pueblo cristiano de la Iglesia Ortodoxa, que se acercan. Hay ocasiones en las que se forman grandes filas para aproximarse a este icono, persignarse, venerarlo y adorar a Cristo Niño en los brazos de su Divina Madre. La Catedral de Nuestra Señora de Kazán en San Petersburgo, con su maravillosa cúpula que usted puede apreciar y con esta columnata extraordinaria frente a una de las avenidas principales de esta ciudad de San Petersburgo, en Rusia. La Catedral de Nuestra Señora de Kazán fue construida entre 1801 y 1811, obra del arquitecto ruso Andrei Voronijin, quien tenía la consigna de que la catedral debía parecerse a la Basílica de San Pedro del Vaticano. Delante de la fachada septentrional se erige una columnata, sus dos alas forman un semicírculo grande y llegan a una plaza. La entrada central de la catedral está diseñada en forma de un pórtico del orden corintio con 20 columnas y un frontón triangular. En los nichos están las esculturas del Santo Príncipe Vladimir, San Andrés, San Juan Bautista y el Santo Príncipe Alexander Nevsky. En la catedral se conserva el icono de Nuestra Señora de Kazán del siglo XIII, una obra de las más sagradas y veneradas por el pueblo ruso. A partir de 1812, después de la guerra contra Napoleón, la catedral fue considerada un monumento a la victoria rusa. En 1932 fue convertida por el gobierno bolchevique en el Museo de Historia de la Religión y el Ateísmo, y actualmente y desde hace pocos años han vuelto a celebrarse la liturgia, aunque sigue conservando su carácter de museo. Con esto llegamos por ahora al final de este programa. Desde la antigua ciudadela del Kremlin, la ciudad fortaleza en Moscú, situados entre la Catedral de la Anunciación y la Catedral de la Asunción de la Virgen María, le expresamos nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este recorrido en el que hemos conocido catedrales, iglesias,
arte, iconos, el maravilloso arte bizantino de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha sido para un servidor y para el equipo de producción de este programa un verdadero placer haber estado con usted desde Rusia. Mil gracias por el favor de su atención. Le esperamos la próxima semana con más de este programa. Gracias.